Bueno, vamos a comenzar con el tema del sistema nervioso central. Acá vemos un esquema del libro y vemos un corte sagital real de lo que sería un encéfalo y parte de la médula espinal. Y es todo el tema que vamos a empezar a desarrollar ahora acerca del sistema nervioso central. El tema de hoy es ver un poquito la clasificación general del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central formado por la médula espinal, que es todo este cordón que circula dentro del canal vertebral, y también el encéfalo, que va a ser tema de la próxima clase. El sistema nervioso periférico está formado a su vez por nervios y ganglios nerviosos. Acá tenemos en este esquema de una rata en una vista lateral, a la médula espinal y el encéfalo, y esto es en una vista dorsal del animal, donde estaría el encéfalo ubicado dentro de la cavidad craneana y la médula espinal dentro del canal vertebral. El sistema nervioso también lo clasifican algunos autores como un sistema somático, que es el que le va a llegar a las distintas, son los nervios que llegan a las distintas partes del cuerpo, y un sistema nervioso autónomo, que hay que hacer una diferencia en cuanto al punto de vista funcional. Ya vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que tiene dos porciones, una porción simpática y otra parasimpática. El somático va a mayoría de músculos voluntarios, donde se puede comandar por la voluntad. En cambio, el sistema nervioso autónomo es, como lo dice su palabra, involuntario. El tejido nervioso va a estar formado por la unidad funcional, que es la neurona. Acá vemos algunas imágenes de neuronas con microscopía electrónica en la imagen de la derecha, y al microscopio también. Acá, por ejemplo, hay células de la glía en forma de estrella que aportan un soporte físico a las neuronas y eliminan residuos. Esto es microscópico, pero para entender un poquito la anatomía también hay que centrarse en las partes que tiene una neurona, que la neurona tiene un núcleo y tiene prolongaciones, tiene un soma o cuerpo y dendritas y axones. ¿Sí? Acá tenemos una neurona multipolar en un esquema. Entonces, la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, que tiene, dijimos, un cuerpo, en general central, que también tiene un núcleo, y prolongaciones. La prolongación larga se llama axón y las prolongaciones cortas dendritas. A su vez, la sustancia gris, tenemos que hacer hincapié dónde hay sustancia gris y dónde hay sustancia blanca dentro del sistema nervioso. La sustancia gris presenta los cuerpos de neuronas, es decir, si se juntan varios cuerpos, terminan formando la sustancia gris del encéfalo o de la médula espinal. Y también, y está, por ejemplo, en la parte central de la médula espinal, que ya vamos a hablar después, donde habría sustancia gris en la médula espinal. También hay sustancia gris y cuerpos de neurona en los ganglios espinales y en ciertas partes periféricas del encéfalo. En cambio, la sustancia blanca va a estar formada por axones neuronales y está en la parte periférica de la médula espinal, es sobre todo externa la sustancia blanca, ya vamos a decir dónde hay sustancia blanca en la médula espinal, y en los nervios también hay sustancia blanca, de prolongaciones, de axones, y en la parte interna del encéfalo. Esos son los lugares donde se encuentra la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá tenemos también una explicación de los nervios. Son un conjunto de axones formados, dijimos, por sustancia blanca, y también tienen una cubierta de mielina, generalmente. Entre mayor es la cubierta de mielina, más rápida es la conducción nerviosa. Todo eso lo van a estudiar en fisiología el año que viene. Ahora simplemente tenemos que abocarnos a las partes que conforman el sistema nervioso y los distintos elementos que vamos nombrando, no tanto a la función. A veces nosotros hacemos hincapié en la función, pero es solo a manera de una anatomía aplicada. Entonces, acá tenemos un corte transversal de la médula espinal para empezar a nombrar las partes de lo que sería el nervio espinal. Entonces, podemos tener nervios que surgen de la médula espinal, se llaman nervios espinales, y otros que salen de la cabeza, digamos, del encéfalo. A eso se les llama nervios craneanos.
En el caso del nervio espinal, se llama así porque va a derivar de un determinado segmento de la médula espinal. Se le llama nervio espinal mixto porque tiene vías tanto descendentes como ascendentes, es decir, motoras y sensitivas, por lo general en este nivel. Es decir, no solo sensitivas y motoras, sino de bajada y de subida de información. Ya les voy a explicar más un poquito cómo funciona en realidad el ida y vuelta de las respuestas. Entonces, este nervio espinal mixto tiene partes que son una raíz dorsal, que es este segmento. Esa raíz dorsal es todo esto y a su vez una parte de ella presenta un ganglio espinal que va a ser un acúmulo de cuerpos neuronales, ese ganglio. También el nervio tiene una raíz ventral que sale de la parte ventral de la médula espinal. Ya les voy a decir bien cómo se llaman a su vez estas partes de la médula. Esto se llama cuerno o asta dorsal y esto se llama cuerno o asta ventral. Y es sustancia gris. Esta H que está en el centro está formada por sustancia gris, también por cuerpos de neuronas. Entonces, la raíz dorsal está relacionada con esta asta o cuerno dorsal y la raíz ventral con el asta o cuerno ventral de esta médula espinal. Y también tenemos a esta parte que sería el nervio espinal mixto, que algunos le llaman tronco, por eso esto simula como un árbol, que va a tener raíces, un tronco, que es el nervio, y ramas. Va a tener una rama dorsal, que se va hacia dorsal de las apófisis transversas de las vértebras del segmento que le corresponde, y una rama ventral que se va a dirigir hacia ventral de las apófisis transversas de las vértebras. Bueno, el sistema nervioso periférico, acá tienen un corte transversal ya microscópico para que vean los componentes que tendría un nervio. Ustedes imagínense como un cable lleno de filetes de cobre en su interior, con que esa vaina, a lo mejor que envuelve el cable, puede ser la vaina de mielina. Internamente hay fibras nerviosas, hay axones, con información que sube y baja desde la médula hacia los músculos, por ejemplo, o al revés, desde el músculo hacia la médula espinal. Y acá tienen algunos nombres para repasar, si bien son, es un detalle microscópico. Nosotros queremos que sepan la clasificación del sistema nervioso, que son las primeras diapos que hemos ido presentando. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por ganglios, que son acúmulos de cuerpos neuronales, los nervios espinales, que dijimos que son esos nervios que estuve explicando, que tienen raíz en la parte central o tronco, que es el verdadero nervio espinal mixto, y las ramas. Esos nervios espinales son pares, es decir, sale uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda de la médula espinal. Dijimos que tenían una raíz dorsal con un ganglio. Eso no lo olviden, siempre el ganglio está en la raíz dorsal, no en otro lado. El ganglio del nervio espinal solo se ubica en la raíz dorsal. Y una raíz ventral que formaba después, que se forma entre las dos raíces, el nervio mixto. Y se daba origen luego a una rama dorsal y a otra ventral. Dependiendo de la región donde nacen esos nervios espinales, pueden ser nervios espinales cervicales, torácicos, lumbares, sacros o caudales. Eso también se corresponde con la región de la médula de donde ellos nacen. Y otros nervios son los nervios craneanos. Voy a sacar la animación porque noto que los nervios craneanos se van. Lo vamos a leer de aquí. Los nervios craneanos son 12 pares que nacen del encéfalo. Los vamos a ir viendo en las clases que siguen. Tienen nombre propio y ustedes los tienen que estudiar. Se denominan con número o con número romano y a su vez con un nombre. El par número 1 es el nervio número 1 es el olfatorio, el 2 es el óptico, el 3 es el oculomotor, el 4 es el troclear, el 5 es el trigémino, el 6 es el abducente, el 7 el facial. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en anatomía porque van a distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, el óptico es el principal nervio sensitivo de donde se van a formar, se forman las imágenes en el ojo. Es un tema, ojo, que lo vamos a ver en anatomía 2, pero por ejemplo, por darles un ejemplo, en la retina se forma una imagen, el animal forma una imagen, y a través del nervio óptico llega una información sensitiva al sistema nervioso. O sea, el óptico es sensitivo, lleva información hacia el encéfalo.
El oculomotor, por ejemplo, es un nervio motor principalmente, va a ciertos músculos del ojo. Bueno, y así sucesivamente, cada uno tiene que saber los nombres. El 8 es el vestíbulo coclear, está relacionado con el oído. El 9 es el gloso faríngeo, relacionado con la lengua y con ciertas partes de la faringe. El 10 es el vago, que es un nervio muy importante. Es el principal nervio parasimpático, es decir, lleva fibras del sistema nervioso autónomo, el vago. Después está el 11, que es el espinal accesorio, que ustedes lo han visto en el triángulo, la zona del triángulo lateral del cuello, cuando estuvimos estudiando esos músculos que estaban relacionados con el triángulo lateral del cuello en el perro. También están inervados, por ejemplo, el brachiocefálico, el lomo transverso, están inervados por el espinal accesorio. Y el par número 12 es el hipogloso, el principal nervio motor para los músculos de la lengua. Entonces, la clasificación funcional de los nervios pueden ser sensitivos, llevan los estímulos desde los receptores hacia el sistema nervioso central, como es el caso que les dije del nervio óptico. Es puramente sensitivo. Lleva información hacia el sistema nervioso central, a diferencia de los motores, que son al revés, llevan el impulso desde el sistema nervioso central hacia un órgano efector que en general son músculos. Y los mictos, hay un problema con la animación, qué pena. Los mictos están formados por fibras de ambos tipos, sensitivas y motoras. La información sube, sensitiva, hacia el sistema nervioso y baja con fibras motoras. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo que estudiar. El sistema nervioso autónomo controla el funcionamiento de las vísceras y está formado por una parte simpática, que son nervios y ganglios relacionados con la región toracolumbar de la columna. De ese segmento nace la porción simpática. Y el parasimpático viene de la región cráneo-sacra. Y hay algunos nervios craneanos típicos que llevan información parasimpática. Yo les había dicho el par número 10, pero también está el par número 9, el glosofaringio, el 7, que es el facial, y el oculomotor también llevan fibras parasimpáticas. Viene de la región craneana y sacra. Los ganglios, en el caso del parasimpático, donde hacen sinapsis ciertos nervios, están cercanos a las vísceras. La mayoría de las vísceras reciben los dos tipos de inervación, siempre reciben simpática y parasimpática, es decir, para que un estómago, por decir así, que es un órgano hueco, se dilate, se contraiga, se dilate, o la vejiga, o determinados, el útero, siempre le llegan el corazón mismo, los pulmones, le llegan inervación de los dos tipos, simpático y parasimpático. A las glándulas salivales, por ejemplo, también le llega información simpática y parasimpática. En el caso del corazón, por ejemplo, nosotros no lo comandamos con la voluntad. Entonces, el vago, por ejemplo, es un nervio muy importante, parasimpático, que le llega al corazón. Podría dar bradicardia si se afecta el vago. Y el simpático me estimula el corazón, podría dar taquicardia. Acá tenemos las imágenes para que ustedes repasen de los libros cómo sería el sistema nervioso parasimpático. Acá está dibujado, por ejemplo, el nervio vago, que es un nervio típico del parasimpático. Y ustedes ven que va a venir de la región craneana, y hay otros que vienen de la región sacra. Por eso decimos que el parasimpático tiene un origen cráneo-sacro. Y llegan a las distintas vísceras. Y en el caso del simpático, es de origen toracolumbar, es decir, los nervios provienen del segmento torácico y lumbar de la columna. Luego hacen sinapsis esos primeros nervios en ganglios que están cercanos a las vísceras. Los nervios espinales, acá tenemos otra imagen. ¿Por qué dijimos que eran pares? Porque acá tenemos el corte transversal de la médula y sale uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, ¿sí? Esos nervios espinales van a terminar dando, el nervio espinal mixto da una rama dorsal, que les decía que iba sobre las apófisis transversas de las vértebras, y una rama ventral
que va hacia ventral de la apófisis transversa de las distintas vértebras. Y ahí por dentro del canal vertebral está circulando la médula espinal. Esto es el arco de la vértebra y esto es el cuerpo de la vértebra. Esto es el desarrollo de la médula espinal, si lo quieren repasar del DAIS. Hay imágenes de cómo se ha ido formando la médula espinal dentro del feto. No es un tema anatómico, simplemente si quieren profundizar, esto se va formando de a poco en el animal, tiene un periodo de formación determinado. Es así como de a poco se van desarrollando a partir de placas, una placa alar, una placa basal, se terminan diferenciando distintas partes para llegar después en el animal, en el nacimiento, a tener más formada lo que es el asta dorsal, el asta ventral y las distintas partes que van a terminar conformando al nervio espinal. Acá tenemos en la médula que se observan axones, centrípetos sensitivos y centrífugos motores que forman las raíces dorsales y ventrales respectivamente. Ambas raíces después se reúnen para formar el nervio espinal. Otro esquema de la médula espinal donde los nervios espinales y las envolturas meningias están marcadas. Esto es hacia dorsal y ventral, y ahí vemos también las envolturas que van a tener la médula espinal, que ya vamos a hablar de las meninges, que son membranas que protegen a la médula espinal, son 3 membranas que ya vamos a nombrar. Y ahí se notan bien el surgimiento de la raíz dorsal con el ganglio espinal de la raíz dorsal, la raíz ventral y el nervio espinal mixto que sale por el foramen intervertebral. Habíamos hablado en la clase de columna de cada foramen intervertebral. Acá volvemos a la anatomía de la médula y a ese corte que habíamos visto de la médula en la rata. Vamos a empezar a hablar, a estudiar bien ahora. Ya hablamos un poquito de los nervios que salen de la médula. Ahora tenemos que ver las partes de la médula espinal. El sistema nervioso, dijimos, central y el sistema nervioso periférico. Son muy importantes que repasemos el tipo de neuronas que tiene el sistema nervioso central. Hay neuronas motoras del simpático y del parasimpático. Y acá tenemos para repasar cómo harían sinapsis las distintas estructuras. Por ejemplo, si estamos hablando de que un tipo de inervación tiene que llegar al músculo esquelético, ahí hablamos de fibras motoras de tipo somático. Yo les dije que podían ser comandadas por la voluntad, las fibras somáticas. Entonces no hay intermediario, no hay sinapsis en general en algún ganglio, directamente la neurona motora, los nervios motores le van a llegar al músculo para que se contraiga. Es muy diferente el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que está en celeste acá. El somático está en rojo y el autónomo está en celeste. Y ese autónomo no es lo mismo el tipo de sinapsis que hacen y el lugar donde están los ganglios, dependiendo si es simpático o parasimpático. Los ganglios simpáticos están cerca de la columna toracolumbar. Entonces, hay una cadena ganglionar simpática relacionada bien a dorsal de la columna, hay toda una cadena ganglionar. Esos primeros axones, se les llama fibras preganglionares, hacen sinapsis en un ganglio simpático que está cercano, les dije, a la columna lumbar. Entonces, todos los ganglios de la cadena ganglionar simpática. Luego ahí surge otra neurona que está en contacto, que ya manda sus terminaciones, se llaman fibras postganglionares, porque están después del ganglio, hacia los determinados lugares donde tiene que actuar. Músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, es decir, todos los órganos y estructuras, vasos sanguíneos, pared de un vaso, todas las estructuras que son, que funcionan en forma involuntaria. El parasimpático es parecido con la diferencia que los ganglios del parasimpático están cercanos a las vísceras, no están cercanos a la columna sacra en este caso, sino cercanos a las vísceras. Y ahora vamos a empezar a hablar de la médula espinal. Tiene segmentos la médula espinal, un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar, un segmento sacro, que ya es la terminación, y un segmento caudal.
Y a su vez hay dos lugares donde se hace más ancha la médula espinal, que son justamente llamados intumescencias. Es donde va a estar el origen del plexo braquial. En el número 1 va a estar el origen del plexo braquial. En realidad es la intumescencia cervical. Va a coincidir con los últimos 3 nervios cervicales y 2 primeros torácicos. Y con el 2 está la intumescencia lumbar, que también coincide con los últimos 3 lumbares y 2 primeros sacros, porque este es el origen del plexo lumbosacro. Algunos hablan de los 3 primeros nervios sacros. Y después la terminación de la médula en forma de punta se le llama cono medular. Otra estructura que tienen que conocer es la cauda equina o cola de caballo. Es el conjunto de raíces de los nervios sacros y caudales que se están originando en la zona del cono medular, ¿sí? Nosotros tenemos que la médula va a terminar como un cono, en forma de punta, acá a este nivel, más o menos, dependiendo de la especie y eso. Y es como que la médula espinal se terminó de desarrollar, ese sistema nervioso, y la columna siguió desarrollándose y siguió creciendo para atrás. Entonces, no alcanzan a salir cada nervio por su correspondiente foramen intervertebral y se empiezan como a amontonar los nervios y salir todos juntos por espacios que están más caudales. Entonces forman una estructura en forma de penacho llamada cola de caballo, que es lo que está con el E. Acá tenemos los segmentos medulares, tenemos la terminación de la médula espinal, que se llama, dijimos, cono medular, y tenemos toda la emergencia de los nervios sacros y ya más distalmente los caudales. Acá tenemos cortes transversales, esquemas de diferentes secciones de la médula espinal, porque depende del lugar, es el tamaño que van teniendo y la disposición que tiene la sustancia gris y la sustancia blanca. No es lo mismo hacer un corte a nivel cervical que a nivel torácico o a nivel lumbar o sacro. Y también se ve la relación que hay entre la sustancia blanca y la sustancia gris. La gris es central y la blanca es periférica. Esto es una sección sagital de la columna vertebral y de la médula espinal. En el caso A se muestra el gato, en el B se muestra el perro, en el C al vacuno y en el D al caballo. Fíjense, lo que está pintado de negro es la médula espinal, hasta dónde llega, cuál es su vértice, hasta dónde se haría el cono medular. ¿Sí? En el caso del gato es bastante más larga, en el perro se termina antes, y este espacio que está marcado con la flecha es el espacio lumbosacro, que a veces hay que hacer anestesias o epidurales en este nivel, y bueno, hay que tener en cuenta de no perforar de no tocar la médula espinal. En el caso del caballo, fíjense en que llega más caudalmente que en la vaca. Entonces, estudiando bien en detalle a la médula espinal, en un corte transversal de la médula le vemos sus partes. Dijimos que hay una sustancia gris que está central y una sustancia blanca periférica. Los nombres que tienen que saber de la sustancia gris son que hay un asta o cuerno dorsal, un asta lateral, algunos autores describen, nosotros principalmente hacemos hincapié en el asta dorsal y el asta ventral o cuerno ventral. También hay una comisura gris que rodea a un canal central, que es el que está con el 6, que es el canal central o del epéndimo. Y también hay surcos y determinadas fisuras, por ejemplo, con el 7 se encuentra el septum o septum, que es un tabique, que se llama septo mediano dorsal, con el 7. Y con el 8, acá arriba se ve por dorsal el surco mediano dorsal. El que es más profundo es esta fisura que está por ventral, que se llama fisura ventral o fisura mediana ventral. Seguimos con lo mismo, pero para dar los nombres de la sustancia blanca. La sustancia blanca está dividida, estas raíces, la raíz dorsal y la raíz ventral, es como que separan a la sustancia blanca en 3 porciones de cada lado. Esta primera porción más dorsal se llama funículo o cordón dorsal. Este se llama funículo o cordón intermedio, y este que está con el 9 es el funículo o cordón ventral. Hay otros nombres para que ustedes repasen del nervio espinal.
Entonces, acá hay funciones que tiene la sustancia gris. A las astas dorsales le van a llegar vías ascendentes o sensitivas. Y de las astas ventrales van a salir vías descendentes o motoras. También hay otros sinónimos que a las vías ascendentes se las llama aferentes y a las vías descendentes se las llama eferentes. La raíz dorsal, esta raíz siempre es sensitiva. La raíz ventral es motora. Y en el nervio es mixto. Puede haber tanto fibras sensitivas como motoras o estar combinadas. Lo mismo que en las ramas. Suele haber de las dos, tanto sensitivas como motoras. Y esto es una lámina que ustedes la pueden imprimir. La sustancia gris dijimos que eran cuerpos, acúmulos de cuerpos de neuronas, y hay unos nombres que parecen un poquito raros, pero no es tan difícil de interpretar. Es muy complicado el sistema nervioso y la médula espinal. Por ejemplo, en esa sustancia gris que vimos, están como muy diferenciadas las áreas con determinadas funciones en los cuerpos de las neuronas. Por ejemplo, las neuronas que les llega sensibilidad de todo el cuerpo o de los músculos del cuerpo están ubicadas en el número 1. Por eso se les llama neuronas aferentes somáticas. Vienen del cuerpo y sensitivas puramente. En cambio, en el número 2 hay cuerpos de neuronas que se dedican a las aferencias viscerales. ¿Sí? Les llegan aferencias de las vísceras. En el 3 va a haber cuerpos de neuronas que se llaman neuronas eferentes somáticas. Es decir, ya son motoras porque son eferentes, están en el cuerno ventral, y a su vez van a las vísceras. Ahí se genera la información a nivel de esos cuerpos y están sumamente diferenciadas las funciones. Y con el 4 van a estar las neuronas eferentes somáticas. Van a ser motoras para distintos músculos del cuerpo. A su vez, para complicarlo aún más, por ejemplo, a nivel del número 1, 2, se empiezan como a dividir adentro en otro tipo de láminas, de laminación que tienen. Entonces, no es lo mismo hablar de neuronas que se dedican a la función ecteroceptiva, es decir, que viene desde afuera, por ejemplo, el calor, un pinchazo del animal que siente dolor, algo externo, ¿sí? Sobre todo que perciba algún cambio de temperatura, eso se denomina ecteroceptivo. A que la información venga del propio cuerpo. Si viene del propio cuerpo, es donde está la lámina 4, en esta parte es donde está la 4 y la 5, por ahí por el medio, hasta la 6. En esa parte van a ser propioceptivas, es decir, el animal puede estar parado de una determinada forma y tiene que enderezar su cuerpo o salir a caminar. Entonces es como que toma las posturas que tiene el animal. Cierta información que viene de su propio cuerpo. A eso se le llama propioceptiva. Y las visceroceptivas son las informaciones que se reciben de las propias vísceras, que es en el caso del 10, por ejemplo, ese tipo de neuronas están ubicadas acá, esos cuerpos. Lo mismo se dividen en láminas el asta ventral. No es lo mismo hablar de neuronas vísceroeferentes que van a vísceras o somatoeferentes que van a músculos. La sustancia blanca también se divide y un funículo dorsal, dijimos, acá este autor le llama funículo lateral, yo le había dicho intermedio, tomémoslo como funículo lateral. Entonces hay un funículo dorsal, un funículo lateral y un funículo ventral. El funículo dorsal a su vez se divide en ciertos grupos de axones, acá ya no son cuerpos, la sustancia blanca son axones, y a su vez esos axones de esta región toman nombres, se llaman fascículo gracilis y fascículo cuneatus. También hay un fascículo propio que rodea a toda la sustancia blanca en sus 3 cordones. El funículo lateral, el dorsal es puramente ascendente, solo van a axones sensitivos, recibe. En cambio, el lateral es de los dos, es ascendente y descendente. Y hay algunos nombres que ustedes quieren profundizar en el libro. Este funículo lateral presenta distintos tractos o vías un poco complicadas, pero que de a poco las van a ir estudiando a medida que transcurre la carrera. Algunas van a ir viendo el año que viene en fisio y otras en semiología,
cómo funciona la información que transita por acá. Y el funículo ventral es de vías descendentes, solamente descienden axones. También se divide en un fascículo longitudinal medial y en uno propio.